Esta mañana me pregunté, ¿será posible sazonar carne con café? Para resolver esta duda voy a preparar un ribeye con costra de café. Una vez descongelado, lo retiro del empaque y lo dejo reposar un momento en un plato grande. Después retiro el exceso de humedad con una toalla desechable. Para preparar la costra de café utilizaré ajo en polvo, tomillo seco, sal, pimienta y salsa tipo inglesa. El orden no es importante, pero yo comencé con el ajo. Después el tomillo seco. Bastante sal para que quede bien sazonado el corte. Y un poco de pimienta. Por último, el ingrediente sorpresa, café. Yo utilicé café recién molido de esa mañana, pero sirve cualquier tipo de café molido. Una vez todos los ingredientes en el plato, revolvemos bien para crear un sazonador especial. Y así es como debería verse la mezcla final. Antes de sazonar la carne aplicamos muy bien la salsa inglesa. Con esto el sazonador se impregnará mucho mejor. Aplicamos muy bien por toda la superficie y por ambos lados. Inmediatamente comenzamos a sazonar la carne con nuestro sazonador especial. Tiene que quedar cubierta toda la superficie. Como lo dice la receta, hay que tratar de crear una costra con el sazonador de café. Ya que tengamos la costra en la carne, colocamos una toalla desechable y dejamos reposar por al menos unas 2 horas. Para cocinar la carne utilizaremos romero fresco, un diente de ajo, aceite de oliva y vodka. Calentamos nuestro sartén por 5 minutos y enseguida agregamos el diente de ajo. Movemos el diente de ajo para que comience a dorarse poco a poco. Cuando el ajo cambie de color, agregaremos el aceite de oliva y lo esparciremos por toda la superficie. En este momento tenemos una temperatura perfecta para colocar la carne. Como buscamos un término medio, le daré 4 minutos por lado.
A los 2 minutos voy a rotar la carne, pero sin voltearla. Y en este momento retiramos el diente de ajo. Cuando se cumplan 4 minutos es momento de voltear la carne. Así es como tiene que verse la costra de café. Y haremos lo mismo, a los 2 minutos movemos la carne. Y 2 minutos después procedemos a sellar los extremos. Una vez que esté bien sellado, concentramos el calor en un lado del sartén. Y después le daremos un toque especial con vodka y romero. Apartamos un poco de vodka en un recipiente. Colocamos el romero fresco sobre la carne y con mucho cuidado vamos a flamear. Esto ayudará a intensificar todos los sabores, sobre todo el de romero y el vodka. En cuanto se apague el flameado, también apagamos la estufa y dejamos reposar un momento. Para que la carne repose mejor, la retiramos del sartén y la colocamos en una tabla o en un plato. Yo dejaré reposar por aproximadamente unos 7 minutos. Ya que la carne reposó lo suficiente, es momento de cortar. Para ello lo haré de esta forma. Una vez más. Cortamos en tiras gruesas. Así es como se ve el término que estábamos buscando. Pero si te gusta 3/4, cocina de 6 a 7 minutos por lado. En cambio, si la quieres bien cocida, de 8 a 9 minutos por lado. Para el emplatado se me ocurrió algo muy sencillo, unos tacos.
Colocamos 4 tortillas para hacer 2 tacos con doble tortilla. Colocamos las tiras de ribeye en cada uno de los tacos. Una vez listos los tacos, colocamos la hoja de romero para darle mayor impacto visual. Y cerramos con un poco de salsa macha. Si algún día este video llega a 100 likes, compartiré la receta de esta salsa. Pero si no puedes esperar tanto, por aquí te dejo un par de videos con excelentes recetas para este tipo de salsa. Y el resultado final es este. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta receta, si quieres hacerla, si no quieres hacerla, si la has probado, si no la has probado. Cualquier queja o felicitación. Espero que te haya gustado y nos vemos en alguna otra receta.